¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, conforme como me escuchen, de la manera en que me escuchen. Voy a grabar un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana y quiero seguir un poco la idea del episodio pasado, donde hablábamos del dolor amor. Bueno, el problema del dolor, bueno, no es problema, pero la situación con el dolor amor, que es una parte muy importante, es que nos puede generar anedonia espiritual, ¿sí? Y eso es algo que hay que evitar, porque la anedonia espiritual no nos permite vivir. Déjenme explicar un poco. Cuando uno tiene un proceso de depresión o de tristeza, etcétera, si este persiste mucho tiempo, se genera anedonia, que es la incapacidad persistente eh, para experimentar placer o interés en actividades que antes a uno le resultaban muy gratificantes. La de no anedonia, se sabe en psicología, es como cuando uno se queda atorado en la tristeza, entonces es incapaz de experimentar placer o interés en esas cosas que eran tan comunes y tan normales y que era el día a día. Bueno, también existe una anedonia espiritual, es decir, quedar con la idea de que en los momentos de dolor, de sufrimiento, etcétera, que nos ponemos en manos de Dios o que buscamos a Dios, de pronto nos podemos volver un poco tristes espiritualmente. Y entonces el objetivo del ser humano, en realidad el objetivo no es la redención dolor, sino el objetivo espiritual no es la redención dolor, sino la redención alegría. En realidad, la alegría es el siguiente paso al dolor amor. Es decir, el dolor amor me permite soltar eso que tengo, ponerlo y trabajarlo con Dios y en Dios y para Dios. Y una vez experimentando esa salud de Dios, el siguiente paso, de hecho, la plenitud del ser humano es la alegría espiritual y la alegría en la vida, todo. Entonces, muchas veces nos quedamos con la anedonia espiritual, es decir, creemos que la piedad dolorosa, resignada, penitente, es como el objetivo y no, el objetivo es la plenitud confiada en Dios, es decir, el objetivo es la plenitud y la plenitud implica ese elemento de alegría muy natural, pero básicamente es una alegría que va más allá de un simple concepto de felicidad así abstracto, sino en una combinación de paz, de satisfacción, de sentirse contentos. Decía San Pablo, conténtense con lo que tienen. San Pablo nunca dijo resígnense con lo que tienen, es conténtense con lo que tienen. Invitaba a la plenitud de un Jesús que puede haber, que reía, por ejemplo, o que se ponía a bailar con su mamá, o que bromeaba con sus apóstoles, o que podía disfrutar de una comida rica, o que podía disfrutar en una fiesta, en una boda. Entonces, esa plenitud, esa alegría natural es el objetivo. El objetivo es la plenitud confiada en Dios. Esa es la razón de ser del ser humano. El objetivo no es la piedad triste, la piedad dolorosa, eh, no es la piedad calamitosa que a veces uno tiene y que entonces parece que hasta nos sentimos orgullosos. La plenitud de Dios no tiene que ver con la resignación. La resignación es algo asqueroso, eso no es anormal, es totalmente anormal. No, no hay resignación, hay abandono, que es un concepto, ya alguna vez lo platicamos, que es un concepto distinto. La resignación es terriblemente depresiva. Entonces, si uno no puede darse el espacio de librar o de sentirse feliz y de permitirse, entonces nos puede invadir la anedonia espiritual. A la gente que quiere estar mucho cerca de Dios parece muy triste muchas veces porque parecería que el sufrimiento y el dolor es el objetivo y no, el objetivo es la alegría, ¿sí? El objetivo es la alegría, es romper con la anedonia espiritual que muchos podemos tener. Miren, ahí les voy un ejemplo. Es como yo puedo permitirme viajar,
¿sí? Yo sé que hay mucha gente necesitada en el mundo, yo sé que hay muchas cosas buenas que hay en el mundo, pero yo me puedo ir a la playa, ¿sí? Sabiendo que hay necesidades, pero no tengo que dejar de ir y disfrutar lo que yo puedo tener. Yo puedo hacer caridad con ese dinero de que me puedo poner a viajar, ir a la playa, ir a viajar a otra parte, a otro país. Lo puedo usar para hacer caridad, pero también lo puedo usar para mi felicidad y para mi gusto y disfrute. El objetivo es el gusto y disfrute. San Ignacio lo decía muy bien. En sus ejercicios espirituales, San Ignacio decía, si en este momento tú estás cansado y quieres hacer oración y quieres descansar, no te pido que te sacrifiques, sino que descanses. Si te da placer una comida, come con placer, disfrútala, ¿sí? Después vuelve a hacer obras de caridad, ponte a hacer oración, pero disfrútala porque no estarías ni aquí ni allá, ¿sí? Es decir, la plenitud confiada en Dios es un requisito elemental. Y el otro requisito que pone San Ignacio es, tiene que ser un disfrute. El objetivo de la plenitud confiada en Dios es que el disfrute debe ser sencillo y simple. La simpleza de la vida. Es decir, encontrar la simpleza, la alegría en las cosas más simples. San Francisco nos los puso mucho de ejemplo. La simpleza como una forma de virtud. Y no nomás como una forma de virtud, como una forma de expresar nuestra alegría. La virtud de la alegría simple y sencilla. ¿Sí? Las cosas más básicas. La otra vez cené con unos colegas en la casa de un colega ahí en la universidad. Y no sé qué tontería estábamos hablando, porque eso sí, hablábamos puras tonterías, puras tonterías. Y de pronto nos salió un ataque de risa por una bobería, una insignificancia brutal. Pero bueno, uno de los colegas estaba orinando, pero estábamos realmente descosidos de risa. Esa es la simpleza sencilla, simple de la vida. Porque el objetivo no es la piedad dolorosa, no es la expiación pecadora, es la alegría. Y es que cuando uno tiene un disfrute sencillo y simple, que son dos elementos básicos de la vida, y una plenitud confiada en Dios, es decir, que hasta tu alegría confía en Dios, entonces uno evita caer en el enfoque del pecado y se vuelve gratitud. Es decir, no podemos enfocarnos en el pecado, sino enfocarnos en la gratitud. Por eso es necesario la alegría, para poder percibir y sentir la gratitud. Cuando uno está todo compungido, con dolor o penitente, o se siente muy arrepentido porque hizo cosas que no debería hacer, o algo le salió mal en la vida, un proyecto, o en la vida se nos presentan cosas, sucesos o hechos dolorosos, ¿sí? No va a haber nunca gratitud ahí. Entonces, en esos momentos de tristeza, de confrontación de vida, lo mejor que podemos hacer es disfrutar las cosas simples, muy simples de la vida, para tratar de enfilarme en la gratitud, ¿sí? Para poder enfocarme en esa gratitud es necesario disfrutarlo. No hay persona que tenga una gratitud real que no tenga primero la capacidad del disfrute, ¿sí? No hay persona que pueda trascender espiritualmente si no tiene la capacidad del disfrute. El disfrute y la felicidad y el gozo y la alegría simple y sencilla es materia de Dios, básicamente. Jesús no se pasó todo el tiempo orando en el monte, ni en los campos, ni se alejaba, ni tampoco se la pasaba todo el tiempo predicando. Claro que no. También comía y también compartía y también disfrutaba y seguramente también veía a su mamá y bromeaba con sus apóstoles y bromeaba con sus discípulos y con su madre y todo, como lo podemos hacer todos nosotros, ¿sí? Y es que nos hemos acostumbrado tanto muchas veces a tener esa anedonia espiritual que nos convertimos en seres lastimosos. De hecho, el victimismo que en psicología se surge por gente lastimosa, por gente triste, por gente que siempre se quiere ver como víctima. Y es que hay que ser honestos.
la víctima obtiene buenas cosas, o sea, gana cosas, ¿no? Ser víctima es muy bonito. Ser frágil es muy bonito. Ser frágil para los demás. Parecer, no sé, el que le pasó todo porque estaba triste, pues, o el que puede culpar a otros por su tristeza, pues es muy cómodo, ¿sí? No hay persona más manipuladora en este mundo que las víctimas, ¿sí? Es decir, aquella persona que se siente víctima por algo es una persona total y absolutamente manipuladora. Una persona que se permite disfrutar y ser feliz, a veces se le ve hasta como culpable de algo, ¿sí? Ese es bien interesante cómo de pronto nos cae mal la gente que luego puede tener esa ligereza de sentirse feliz, incluso en momentos complicados y difíciles. No hay, no podemos negar que hay gente que es capaz de bromear de su propia condición. Y es que, ya lo dijo Víctor Frank, el humor, ¿sí? Es una parte esencial de la recuperación del ser humano, de una autoterapia. En la vida espiritual es lo mismo. Es decir, el humor sano, simple y sencillo, ¿sí? Es aquel que deja de enfocar nuestra visión en el pecado y volteamos hacia el disfrute para poder generar gratitud, porque la gratitud es el elemento esencial de la conexión con Dios. La piedad es muy buena, pero esa piedad alegre, ¿sí? La piedad es maravillosa y el poder sentirnos arrepentidos y dolidos por muchas cosas, pues es maravilloso. Pero la conexión real se hace con la gratitud. Y la gratitud solamente existe cuando disfrutas y tienes un disfrute esencial, ¿sí? Entonces, para enfocarnos en la gratitud es necesario disfrutar lo simple y lo pequeño. El humor es esencial en el espíritu. Es esencial. Cuando uno entra a las iglesias, el problema es que uno ve cuadros de santos dolidos, tristes, crucifijos dolorosos, espacios tristes o espacios sombríos. Y bueno, es parte de la vida, nos recuerda que es eso, pero no vemos rostros de santos alegres, felices, compartiendo, disfrutando. Hemos aprendido que hay una dictadura del pecado en el magisterio de la iglesia, ¿sí? La iglesia algunas veces ha basado su doctrina en acercarnos al dolor del pecado como esa culpa intrínseca que todo mundo tenemos. ¿Todos pecamos? Sí, pero no quiere decir que no podamos tener el disfrute y el gozo, porque una persona con disfrute y gozo y agradecimiento, ¿sí? Deja de ver su parte culposa y negativa y observa su parte más luminosa, más entera. Por eso San Pablo decía, confórmese con lo que tiene. Y no decía resígnense, confórmense felizmente. La palabra gracia, ¿sí? La gracia de Dios, la palabra gracia tiene implicaciones de felicidad, ¿sí? Gracia es esa parte que te da Dios para que puedas salir adelante de tu vida, pero gracia, también cuando hablamos de algo gracioso, ¿sí? Estamos hablando de la gracia. La gracia es parte de la felicidad del ser humano, es la felicidad en ese sentido. Entonces, poder establecer un contacto con lo simple y lo sencillo para poder ser agradecidos es porque tenemos la capacidad de ser felices o de estar conformes, tranquilos, alegres en lo más sencillo y en lo más simple. Y lo quiero recalcar aquí, no se trata de grandes cosas, se trata de la simpleza de la vida. Una espiritualidad triste es una triste espiritualidad. O sea, mantener cuadros e imágenes de santos tristes y pensar que ese es el objetivo de la vida espiritual es muy terrible, porque el objetivo es la plenitud, el gozo y el disfrute. El Concilio Vaticano II hizo algunas correcciones muy interesantes en términos de educación en la gratitud.
Una de ellas es, antes del Concilio Vaticano II, la relación de la pareja, de los esposos, era para la procreación, pero después le cambiaron también, o sea, claro que es para la procreación, pero también para el gozo y disfrute de la pareja. Claro, eso no se sabe mucho, pero es gozo y disfrute de la pareja. Entonces, pues a disfrutarlo, ¿sí? El gozo y disfrute, la capacidad de disfrutar esas pequeñas cosas. Por eso, a veces cuando nos enfocamos en la culpa a partir de la doctrina del pecado como aquello que hacemos, que la carne es débil y todas esas cosas, que no, uno no las desmiente, uno no las contradice, pero no se enfocan en la parte creativa de la manera en que podemos tener gratitud, porque a Dios le gusta ser feliz. Ya la vez pasada les había dicho, el episodio pasado les dije que cuando me invitaron al mar y en el camión había la mitad de católicos y la mitad de cristianos, hermanos separados o como quieran decirle, pues me dijeron que yo hiciera la oración para irnos en el camión, ¿no? Entonces, pues yo dije, ¿cómo le hago? O sea, porque por una parte hay católicos y hay otra parte que son cristianos y hay cómo así hago conciliar las cosas. Bueno, pues a todos, católicos y cristianos, les sorprendió la frase que dije. Ven, Dios mío, con nosotros, disfruta con nosotros, ven con nosotros y disfrutemos, tú, yo y Dios, el viaje, el paseo. Vámonos a la playa, vamos a disfrutarnos con el sol, vamos a gozar. Ven con nosotros y goza con nosotros. Le sorprendió tanto esa simpleza de oración. Le sorprendió tanto porque como que en la mente no cabía la idea que Dios pudiera estar en la playa con nosotros disfrutando, ¿sí? Disfrutando. Alguna vez en un libro los hermanos Lin cuentan una anécdota de una señora muy piadosa que no podía hacer a su marido que fuera al templo, a la iglesia, y entonces le pedía mucho a Dios que la acompañara, porque el marido se la pasaba viendo el fútbol. Entonces, los jesuitas utilizan mucho la imaginación para hacer oración. Y entonces la mujer aprendió eso y se sentó en la cocina a hacer oración. Cerró sus ojos y le pidió a Dios que le iluminara en su oración, pedirle por su esposo, para que fuera a la iglesia. Entonces, dice que en su imaginación ella escuchó que tocaron la puerta y que en su imaginación le abrió la puerta y que era Jesús. Y entonces Jesús le dijo, ¿dónde está tu marido? Y entonces ella le dijo, en la sala, viendo el fútbol. Y entonces Jesús fue a la sala. Y entonces la mujer estaba en la cocina esperando que saliera Jesús con su esposo para ir a la iglesia. Pero no regresaba Jesús. Entonces dice que ella fue a la sala y se encontró a Jesús sentado en el sillón junto con su esposo viendo el fútbol. ¿Por qué? A ella le dio una gran risa. El esposo al final pues estaba disfrutando su televisión. ¿Qué es lo que hizo ella? Lo que ella hizo fue acercarse, ¿sí? Después de esa oración, se sentó con su esposo a disfrutar el fútbol con su esposo. Y eventualmente fueron a la iglesia, ¿sí? Es decir, Dios está en la alegría de las vidas, de las cosas simples y sencillas. Si lo queremos ver solamente en el sufrimiento cuando llegue o querramos que llegue a rescatarnos, si queremos verlo solamente en los actos piadosos, pues no. Dios está y la plenitud, decía San Ireneo, la plenitud del ser humano es la felicidad, ¿sí? No hay hombre más pleno que el que es feliz y que el que es atento. Entonces, eso lo sabían muchos santos, ¿sí? Santa Teresa y San Francisco lo sabían. San Francisco veía a un santo, a uno de sus frailes tristes, y entonces los mandaba a confesar. Le decía, es que no debes de estar triste, ¿sí? No debes de estar triste. Vete a confesar para que estés alegre. Al final era la alegría simple y sencilla. San Francisco promulgaba la alegría simple y sencilla. Santa Teresa también aborrecía a los religiosos tristes, a los religiosos piadosos tristes, ¿sí? Porque
Porque era una imagen deformada de lo que es ser Dios. Y Dios es plenitud y es alegría y las cosas simples. Por eso la palabra gracia implica también placer y dicha y sencillez. Por lo tanto, implica gratitud. Y la gratitud solo se da cuando existe la capacidad de ser y de sentirse y de experimentar felicidad, plenitud, conformarse con lo que uno tiene, disfrutar lo que tiene. Y aquí tal vez el truco es esto. Decía San Pablo, disfruten o tengan lo que tengan, o sea, disfrútense lo que tienen. ¿Y por qué? Porque no aspiro yo a más cosas. Porque si yo empiezo a aspirar a cosas más grandes, más sofisticadas, dejo de ser feliz porque me vuelvo esclavo de la búsqueda de felicidad. Y no hay nada peor que buscar la felicidad. ¿Por qué? Porque el que busca la felicidad, ya la perdió. ¿Sí? No es, en cuanto tú busques más la felicidad, más la pierdes, seguro. ¿Sí? La ansiedad que implica la búsqueda de la felicidad es absurda. Podríamos quemar cientos de libros de autoayuda que existen en el mercado, que le calientan la cabeza a la gente con tonterías. Díganme, el libro del secreto, eso de que tú piensas y generan ansiedades terribles, es algo pavoroso. No, es contentarse con lo que uno tiene, con lo que Dios le da y disfrutarlo en la sencillez y en la plenitud que implica eso. Cuando tú te pones a buscar la felicidad, ya la perdiste. Y entonces entras justamente en la anedonia espiritual, porque te basas en lo que no puedes tener o lo que quisieras tener y no es malo desear cosas, no es malo, no es negativo tener aspiraciones de tener cosas, posesiones, cosas, lo que sea. Lo terrible es que no podamos disfrutar lo que somos y lo que tenemos, ¿sí? Eso es lo terrible. Y en la vida hay muchas cosas muy simples, en las cuales está Dios dentro de ellas. En la vida hay cosas básicas, esenciales y hermosas, ¿sí? Yo me puedo tomar un café disfrutando muchísimo viendo un programa de televisión que a mí me gusta, ¿sí? Y puedo decir gracias a Dios, claro, gracias a Dios, porque no podría decir, sería hipócrita si dijera gracias Dios mío por el sufrimiento que tengo ahorita. Habría que estar mal de la cabeza. O sea, tal vez muy poca gente lo haría, pero en un momento de desgracia uno no dice, Dios mío, muchas gracias por lo que me estoy sufriendo. No, eso está, sí habrá algún místico o santo por ahí que yo no, y mucha gente no lo haría. Estaremos un poquito mal de la cabeza. Se le acerca uno a Dios y dice, Dios mío, pues estoy pasando esto, ayúdame, ¿no? O sea, dame la fortaleza interior. Te agradezco por la fortaleza interior. Pero falleció alguien que yo quería, pues no sé si lo podría agradecer. Pero sí podría agradecer que la gente buena que se me acerque con ese simple gesto de amor o un abrazo que reconforte el alma, eso sí lo puedo agradecer. Entonces uno agradece lo bueno que le da, las cosas que uno tiene. Y es un deber disfrutar. Y aquí viene la última parte de esto. Es un deber ser agradecidos con lo que uno tiene y disfrutarlo. Es un deber el disfrute y el gozo, ¿sí? Si nosotros estamos haciendo una vida espiritual y estamos en esa vida espiritual en lo que es la piedad triste, dolorosa, y pagando, pues no llegamos al objetivo. El objetivo es la gracia. Y la gracia tiene que ver con el gusto y el disfrute de lo que tenemos, de lo que hacemos. Cada día tiene su propio afán, cada día tiene sus propios trabajos. ¿Por qué te preocupas por lo que has de comer? ¿Por qué te preocupas lo que has de vestir? Disfruta. Toma en cuenta eso, porque eso también, si lo quieren ver así, dicen que el juicio de Dios va a ser un juicio en el amor. No es que qué hiciste de malo, sino, oyes, con todo lo que te di, ¿lo disfrutaste?
lo gozaste, lo tuviste en cuenta, te sentías agradecido por lo que sucedió, podías sentir la felicidad y la plenitud. Me puedo sentir agradecido de esas cosas simples. Y entonces a veces nos quedamos en esa anedonia espiritual porque tal vez hay víctimas espirituales también. Hay victimismo espiritual, no lo podemos negar. Hay victimismo espiritual y parece que muchas veces escuchamos que el victimismo espiritual es una buena espiritualidad. No, cuidado, hay victimismo espiritual, así como también hay victimismo en psicología, hay victimismo espiritual donde yo me lleno de anedonia espiritual porque tengo alguna ganancia explícita de eso. ¿Cuántas gentes no mantiene el luto toda su vida porque se le murió su viejo, su vieja, o su hijo, su hija? ¿Cuántos años vas a durar en anedonia espiritual? Sí, hay tristeza, no te lo niego. Sí, hay dolor muchas veces. Pero ¿cuándo salimos de eso para poder disfrutar esos pequeños momentos, esas pequeñas circunstancias de la vida que te hace sentir agradecido o agradecida, que nos hace sentir agradecidos o agradecidas? Cuidado, hay victimismo espiritual. Y a veces, tengo que reconocerlo, a veces nuestros sacerdotes, pastores, etcétera, parece que están o estamos casados con ese concepto romántico de la piedad triste, pecaminosa. Alguna vez en una confesión, yo confesaba algo y el padre me dijo algo muy bueno. Me dijo, bueno, imagínate que nunca se va a ir tal o cual pecado de tu vida. ¿Vas a sufrir siempre por eso? ¿Vas a estar siempre culposo o culposa en eso? Entonces, recuerdo uno las palabras de San Pablo que decía que tenía un aguijón ahí y que Dios le dijo, solo mi gracia te basta. No quiso decir, solo Él bastaba para que si quisieras pasando esa tentación, ese aguijón que estaba ahí constantemente. Lo que quería decir es, mi gracia, mi alegría es suficiente. Yo no me estoy preocupando por tu aguijón. Me estoy preocupando porque tú tengas una vida llena y plena. ¿Sí? Una vida llena y plena. Del aguijón nomás te estás preocupando tú. Por eso, mi gracia te basta. ¿Sí? Por eso, mi gracia te basta. Lo cual no quiere decir que uno no tenga que esforzarse por sacar todos esos o tratar de lidiar con todos esos defectos de carácter que uno tiene. Tal vez, o sea, no podemos negar que hay que tener eso, pero aguas. Una cosa es eso y otra cosa es tener anedonia espiritual y hacerse una víctima espiritual. Cuidado, ¿sí? Porque por mi culpa, por mi gran culpa, me voy a joder y jamás podré dejar la anedonia espiritual. Porque por mi culpa y por mi gran culpa. Cuando en realidad, sí, tal vez tengo culpa por mi culpa y por mi gran culpa. Pero afortunadamente está la gracia, la alegría de Dios, que es al final el objetivo de la vida espiritual. Estar contentos, satisfechos y alegres con esas cuestiones simples y sencillas que Dios nos da. La gracia es alegría y ese es el objetivo. No ser y no estar en una piedad triste, porque un santo triste es un triste santo. Dejamos hasta aquí el episodio. Nos estaremos viendo la próxima vez. Muchas gracias.